Bienvenidos al último vídeo de la semana de Halloween 2016 en el Rincón de Giorgio. Hoy os voy a contar una historia completamente real aunque no lo parezca. Una de las historias más oscuras, desagradables, asquerosas y surrealistas de toda la historia de Europa. La del hombre que quería ser devorado vivo. Empecemos. Solo para poneros en situación os comento que el crimen que os contaré hoy en este vídeo fue grabado por los propios participantes. Esas cintas de vídeo se enseñaron, se mostraron en un juicio. Casi todas las personas que lo vieron tuvieron que ser atendidas psicológicamente a posteriori. Estamos hablando de una de las historias reales y que pasó hace pocos años, más salvajes y desagradables que yo jamás he escuchado. Esta historia tiene dos grandes protagonistas, el caníbal y el devorado. Comencemos por el caníbal, que para mí es la gran estrella de la obra, Armin Meiwes. El señor Meiwes nace en Essen, Alemania, el 1 de diciembre de 1961. Tiene una infancia relativamente peculiar. Sus padres se separan cuando él tenía unos 6 años y se queda a vivir con su madre, una persona extremadamente dependiente, dominante y demandante. Una persona que constantemente pedía a su hijo que estuviera a su lado, que su plan de vida fuera con ella, casi de forma obsesiva. Él es un niño tímido, pero a la vez agradable y educado. Aparentemente un chico normal, recalco, aparentemente. Por fuera quizás parecía una cosa, pero por dentro sentía otra muy diferente. Armin empezó a fantasear con la homosexualidad y el canibalismo desde bien pequeño. Quizás la falta de una figura paterna potente hace que intente suplir ese vacío con otras cosas. Por ejemplo, con la idea totalmente loca de que el devorar a alguien lo hace más próximo. Tener la carne de otra persona dentro de sí es una forma preciosa de unión. Se obsesiona con el cuento de Hansel y Gretel. Ya sabéis, esos dos hermanos que van dejando miguitas, se internan en el bosque y una bruja aparece, les engaña y se los quiere comer. Pues él estaba completamente obsesionado con el momento en el que la bruja parecía que se los iba a comer. Era su cuento favorito. Y unos años más tarde, todo el mundo comprobaría por qué. Aun con esos pensamientos internos que no explica absolutamente a nadie, Armin tiene una vida normal, unos cuantos amigos y amigas, estudia y no parece tener ningún problema psicológico. A los 18 años se muda con su madre a una mansión propiedad de la familia. Esa mansión era gigantesca, tenía 36 habitaciones, habéis escuchado bien, 36 habitaciones, y estaba situada en Rothenburg, también Alemania. Los amigos de él, para hacer la broma, la llamaban la casa de los espíritus. Lo que no sabían esos amigos es que unos años después, uno de los mayores crímenes sucedería en esa misma casa. Su vida en esa mansión no es alegre. Por una parte, se siente solo en un sitio tan gigantesco. Esto le crea una sensación de soledad, de tristeza. Si a esto le sumas dos elementos, el primero, que su madre cada vez estaba más pesada, se inventaba enfermedades para que el hijo estuviera con ella en casa, y dos, Armin empezó a reprimir su homosexualidad. Incluso tuvo algunas novias que llevaba a casa para encontrarse con el rechazo total y absoluto de su madre. Parecía que ninguna chica era lo suficientemente buena para él. Al cabo aproximadamente de un par de años de haberse mudado a la casa de los espíritus, Armin decide irse, escaparse y se alista en el ejército, donde pasaría 10 años. Ahí destacaría por su disciplina y tendría muy buena relación con los demás soldados. Sus pensamientos oscuros canibalísticos quedarían sosegados, quedarían escondidos durante esos años. Estaría tan ocupado haciendo otras cosas que no tendría tiempo de pensar en todo eso. Podríamos decir que es su época más tranquila a nivel patológico, 10 años. Pero todo lo bueno se acaba, y esto no fue una excepción. Su madre enferma y él decide volver a la mansión para cuidarla personalmente. Su madre aguantaría 3 años hasta fallecer. Durante ese tiempo Armin trabajaría reparando ordenadores. Y aquí es donde seguramente está el punto clave de toda la historia, la muerte de la madre. Por un lado, Armin estaba apenado, pero por otro fue quitarse una carga enorme de encima, una carga que le había acompañado durante toda su vida. Armin se sentía feliz, se sentía fuerte, sentía que sus deseos internos, que sus pasiones oscuras estaban volviendo a salir a flote más
fuertes que nunca. Liberado de las ataduras y el control de su madre, Armin se pasa las noches en vela navegando en foros y páginas web de canibalismo. En los foros es donde encontraría otras personas como él que fantaseaban con el canibalismo. Precisamente Armin entró en contacto con uno de ellos, el segundo otro gran protagonista de la historia, Bernd Jürgen Brandes. De Brandes se sabe mucho menos de su vida. Su madre se suicidó cuando él tenía 5 años. Su relación con su padre era bastante fría y se rompió completamente cuando le reconoció que era homosexual. En su adolescencia empezó a interesarse por las prácticas masoquistas, el dolor, pero no a los otros, sino hacia él mismo. Iba a locales de prostitutos donde por una grandísima suma de dinero obligaba a esos chicos a morderle, a hacerle sangre, e incluso llegó a pedir que le arrancaran el pene de un mordisco. Ninguno de los chicos, por supuesto, quiso. Necesitaba encontrar a alguien como él, a alguien que quisiera hacerlo, a alguien que quisiera devorarlo vivo. Y aquí, como suponéis, es cuando entra Armin Meiwes. Se conocen en un foro de temática caníbal, The Cannibal Coffee. Armin había puesto un anuncio muy sencillo. Busco a chico, entre 20 y 40 años, con buen cuerpo y que quiera ser devorado por mí. Brandes no tarda nada en interesarse y en comprobar que Armin va en serio. Deciden quedar a las pocas semanas. Quedaros con esta fecha, 9 de marzo de 2001. Armin y Brandes se vieron ese día por primera vez. Caníbal y devorado se conocieron en la estación de tren de Rothenburg. Dicen que cuando Brandes vio a Armin, lo primero que le dijo fue: hola, soy tu cena. El plan era el siguiente: pasar ese fin de semana juntos en la casa de los espíritus, la mansión de Armin. En algún momento de ese fin de semana tenían pensado hacerlo. Armin cuenta que lo primero que hizo Brandes al llegar a la casa fue desnudarse completamente y empezar a dar vueltas. Quería mostrar la carne, quería mostrar cuál sería el menú de ese fin de semana. Suben arriba del todo a la llamada sala de descuartizamiento, una sala llena de utensilios para cortar carne y también una cama. Ahí mantienen relaciones sexuales durante unas horas, pero Armin se da cuenta de algo. Brandes no acaba de disfrutar. Brandes necesita algo más, necesita que empiecen con lo serio. Ahí es cuando Armin tiene dudas y decide abortar el plan. Cogen el coche y van hacia la estación, pero cuando ya están en la estación vuelve a tener ganas. Se arrepiente de haber querido parar, así que le pregunta a Brandes si aún tiene ganas. Brandes no tarda ni un segundo en contestar que sí, que lleva toda su vida preparado para ese momento. Van a la farmacia del pueblo y compran decenas de pastillas para dormir, así como medicamentos para la tos. La idea es sedar a Brandes para que no le duela tanto. Vuelven a la mansión, son las 6:30 de la tarde. Se encuentran en el sofá, están desnudos, besándose. Pero Brandes ya no aguanta más. Agarra por el cuello a Armin y le suplica, le pide, le obliga a que le corte el pene con una navaja en ese mismo momento. Armin coge una cámara de vídeo y empieza a grabarlo todo con el consentimiento de Brandes, ya que ambos querían grabarlo para poder mirarlo a posteriori y poder disfrutar de la escena. Armin coge una navaja y empieza a cortar el miembro. La navaja no es suficientemente afilada, así que va a la cocina y coge una más grande. Brandes lo mira deseoso, le pide que vaya rápido. Armin agarra con fuerza el cuchillo y de 2 o 3 golpes rápidos y fuertes le corta el miembro. Durante 30 segundos el grito de Brandes es desgarrador. La sangre empieza a brotar a borbotones. Armin tiene que apartarse para no ser salpicado. Esa escena le perturba. Él tiene fantasías con el comer carne, no con el herir o con el asesinato. Después de ese medio minuto de gritos desgarradores, Brandes sonríe, mira a Armin y le dice que se siente feliz y que ya no le duele nada. Le pide que vaya rápido a la cocina a preparar su miembro. Armin sale raudo y veloz hacia la cocina. Teme que en pocos minutos Brandes pierda el conocimiento por la pérdida de sangre. Limpia el pene con agua, lo sazona con ajo, pimiento y sal y lo pone a la sartén para freírlo. Pero ahí pasa algo que no era previsto. La carne está tan fresca que se encoge. Es no comestible. Aún así, acaba de freír el miembro, lo parte en dos y se dirige hacia Brandes, que está esperando. Cuando empiezan a comer se dan cuenta de que eso es intragable. Brandes está muy decepcionado con Armin, pero aún así no se rinde. Queda mucha
carne que comer. Alrededor de las 9 de la noche, pocos minutos después de ese momento, Brandes empieza a tener frío, por lo que Armin le prepara una bañera llena de agua caliente. Lo mete dentro y él se dirige hacia su habitación, atención, a leer un libro de Star Trek. Esto lo digo para que os deis cuenta de hasta qué punto este tipo de personas valoran poco la vida humana. No es que sean criminales por el hecho del disfrute, sino porque no valoran, no tienen una conciencia real de lo que es matar o estar matando a otro ser humano. Aproximadamente cada 20 minutos Armin va a comprobar cómo se encuentra Brandes. Este le dice siempre lo mismo: estoy muy feliz, me estoy bañando en mi propia sangre, esto es lo que yo quería y de aquí poco tú tendrás lo que tú querías. Al cabo de un rato, Brandes intenta salir de la bañera por su propio pie, cae al suelo. Armin lo escucha y va rápido a ver qué ha pasado. Lo recoge del suelo y lo arrastra hasta la sala de descuartizamiento. Durante las siguientes horas, Brandes está entre la consciencia y la inconsciencia, hasta que en un momento determinado mira a Armin, sonríe y se desmaya. Aún no está muerto, pero queda claro que no va a volver a recobrar la conciencia. Armin coge el cuchillo que tenía preparado para ese momento, lo mira y se da cuenta de que no sabe qué hacer. En su plan no entraba el asesinato. Él fantaseaba en comer, no en matar. Teniendo en cuenta de que la voluntad de Brandes era ser comido, lo degolla. Y aquí es donde la parte gore, la parte asquerosa empieza de verdad. Y recuerdo, todo esto está grabado. Después hablaremos de las cintas de vídeo. Armin le corta primero la cabeza, después cuelga el cuerpo en un gancho que tenía preparado y lo parte, lo cierra en dos, vacía sus órganos y limpia la carne. Después de eso empieza a trocear las partes del cuerpo: muslo, nalgas, pecho, abdominales, espalda. Lo pone en paquetitos que van directamente a un frigorífico, pero se guarda un trozo para ese mismo instante. No puede aguantar más, tiene que saciar su necesidad. Esa noche va a comer carne humana. Prepara la mesa del comedor como si fuera una noche de gala, una noche especial. Velas, la mejor vajilla, vino tinto. Cocina esa carne a las finas hierbas, se la sirve y empieza a comer. En ese momento su mente va a mil, va tan rápida que incluso llega a bloquearse. No sabe qué sentir, no sabe qué pensar. Es un momento único, lo que llevaba 40 años esperando. Cuando se calma se da cuenta de que es feliz, de que se siente extrañamente más unido a Brandes de lo que estaba en vida. Ahora sí, al comérselo se convertían en uno. Según el propio Armin explica, el gusto es parecido al cerdo, pero más intenso, con más sustancia. En los próximos meses va alimentándose de los restos del cuerpo de Brandes, hasta que se le empieza a acabar la carne y decide buscar un nuevo compañero de aventuras. Y ahí es donde hace su fallo. Contacta con un chico austríaco que tiene la fantasía de ser devorado, pero ojo, solo la fantasía, sin nada más que habladurías. Armin le cuenta que tiene experiencia real y ese chico decide denunciarlo a la policía. A los pocos días se presentan en la mansión, en la casa de los espíritus, y encuentran en el congelador aún restos de Brandes. Es atrapado en ese mismo momento y ese juicio se convierte en uno de los más famosos de toda la historia de Alemania, polarizando a la gente. Por un lado tenemos los que piensan que Armin es inocente, que simplemente ayudó a una persona que quería morir, y los que dicen que Armin es un asesino, que es culpable, fuera como fuera la otra persona. En la mansión se encontraron 3 cintas de vídeo de unas 4 horas de duración total. Ahí estaba registrado todo el crimen, cómo cortaron el pene, cómo se desangraba Brandes, cómo era asesinado y cómo era cortado a trocitos. Como os he dicho antes, las imágenes son tan salvajes que varias personas tuvieron que ser atendidas psicológicamente a posteriori. Estas cintas están custodiadas por el Estado alemán y nunca verán la luz, pero se filtraron 3 imágenes que ya habéis visto en este vídeo, completamente censuradas porque son muy desagradables. La primera, donde se ve Brandes ya sin cabeza, y las 2 siguientes del cuerpo colgado de un gancho y partido en 2. Armin, que se portó de manera ejemplar durante todo el juicio, es condenado en primera instancia a 8 años y medio, por lo que se llamaría homicidio a petición, una especie de eutanasia con otro nombre. Pero en segunda instancia el veredicto cambió a homicidio con motivos sexuales, cadena perpetua. Y así está ahora mismo Armin Meiwes, en una cárcel de por vida.
¿Qué opináis? ¿Creéis que es justo? ¿No es justo? Mi opinión es que no es justo. Armin Meiwes no es una persona peligrosa. De hecho, antes de comerse a Brandes, tuvo 4 chicos en su casa que querían ser devorados, pero todos tuvieron miedo, tuvieron reparos a la hora de la verdad. Los dejó salir a todos sin ningún problema. Y Brandes, recordemos, quería ser devorado. Sí o sí o sí. Era su gran fantasía. Por lo tanto, en comentarios, ¿creéis que es justo que esté en una cárcel de por vida? ¿Sí o no? Nada más, aquí termina la semana de Halloween. Espero que la hayáis disfrutado y nos vemos el año que viene. Adiós.